y de absoluta polémica. Tal como se había anticipado, los bloques opositores de la Cámara de Diputados se retiraron de la sesión especial convocada por el oficialismo para sancionar el nuevo Código Civil y Comercial después de impugnar la legalidad del tratamiento del proyecto. Ayer, hablando con una especialista, yo le decía y ella me admitía que discutir el Código Civil y Comercial es casi como discutir una constitución, o un poco menos, pero de una complejidad y de una profundidad que va a regir nuestra vida privada por muchísimos años. Vamos a hablar a propósito de esto con Graciela Camaño, diputada por el Frente Renovador y una persona que se ocupó y se sigue ocupando mucho del tema. Graciela, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es mucho más complejo, son 2.671 artículos. ¿Y por qué plantearlo de buenas a primeras, de la noche a la mañana? Mire, es un escándalo legislativo lo que acaba de ocurrir, similar a cuando el menemismo sentó a una persona del público para tener número y privatizar gas del Estado. El diputrucho, el conocido, el tristemente célebre diputrucho. Lo mismo. Lo que hizo el oficialismo es lo siguiente: la semana anterior, desde Washington, el presidente de la Cámara llamó a los presidentes de bloques y los notificó de que iba a comenzar el tratamiento del Código Civil y Comercial. A mí personalmente, cuando me llamó, le inquirí respecto a la necesidad de que esto pase por las comisiones, porque así lo establece el decreto que armó la comisión bicameral y así lo manifestaron los diputados del oficialismo cuando se trató en la Cámara esa resolución. El presidente me dijo que sí, que lo iba a pasar por las comisiones. En el día antes de ayer nos encontramos con una orden del día que tiene dudosa legalidad, con cambios de fechas, en fin, con una serie de cuestiones internas de la Cámara que no se responden al normal tratamiento que se le da a los proyectos. Y sin mediar ningún tipo de reunión, ni siquiera de la Comisión de Labor Parlamentaria, que siempre se reúne antes de que se hagan las sesiones, siempre, para acordar los tiempos de oratoria, etcétera. Hoy nos encontramos con una sesión en la que nosotros exigimos que para habilitar el tema hayan dos tercios de los diputados. O sea, nosotros entendemos, de acuerdo a lo que dice el artículo 147 del reglamento de la Cámara, que para un tratamiento sobre tablas debe haber 2/3 de los diputados. Ellos imponen el tratamiento de la comisión bicameral y con ese argumento hoy están sesionando en absoluta soledad. Recién el presidente de la Cámara acaba de decir algo que me parece que es gráfico de lo que está ocurriendo. Les dice a los diputados desde la presidencia, compañeros, amigos, porque estamos entre compañeros y amigos. O sea, es una reunión de unidad básica lo que está ocurriendo en el recinto de la Cámara. Ahora, Graciela, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen así? No hay ningún motivo. Y le voy a decir algo, Luis. Lo que más me indigna es que yo trabajé mucho. Yo desde el año 2012 estoy trabajando en el Código. Yo he recorrido junto con el oficialismo y la oposición todas las provincias tratando de requerir la voluntad de los ciudadanos respecto a qué pensaban del Código. He trabajado para tener un dictamen alternativo al del oficialismo porque ellos actuaron con muchísimo oscurantismo, nunca plantearon qué era lo que ellos pretendían del Código y vinieron un día con un dictamen. Obviamente yo ya había trabajado el mío y los otros diputados los suyos, y entonces este código tiene 5 dictámenes de la oposición. O sea, la oposición ha trabajado muchísimo en el código. Y que tenga este final simplemente por un capricho presidencial, porque esto es lo que subyace, el capricho de una presidente que quiere ser Napoleón y que lo ha dicho en una asamblea legislativa. O sea, yo no estoy hablando de suposiciones. Acá hay una versión taquigráfica de una asamblea legislativa en la que la presidente dice que quiere ser como Napoleón. Usted sabe que Napoleón dijo que él no iba a trascender por sus batallas, porque en cualquier momento tenía un Waterloo. Dijo que iba a trascender por el código. Bueno, la presidenta tiene esa misma pretensión y viene a llevarnos
a las patadas, porque hoy el debate ha sido calamitoso. El presidente del cuerpo ha llegado incluso a cortar el uso de la palabra de manera intempestiva, y tener que nosotros hacer cuestiones de privilegio para poder hablar. O sea, un tratamiento que, le reitero, es escandaloso, y está rodeado de una ilegitimidad que le da el no cumplimiento del reglamento de la Cámara de Diputados. Bueno, con un agravante. Uh-huh. Ya en el Senado, el presidente del bloque del Frente para la Victoria y muchos señores senadores plantearon del oficialismo acerca de la necesidad de que la Cámara de Diputados haga una revisión y corrija algunas cuestiones que el Código tiene. Sin embargo, acá no se entendió para nada lo que los senadores estaban clamando que se haga, y se trajo directamente con la firma de Amado Vudú la media sanción de la Cámara de Senadores. Ahora, Graciela, supongamos por unos segundos que no lo hubieran hecho de manera intempestiva, entre gallos y medianoche, de manera oscurantista. ¿El contenido del proyecto es bueno o es malo? El proyecto tiene algunas cosas buenas y muchas malas. Usted no tiene que olvidarse, para poner en foco este tema, que acá hubo una comisión redactora del proyecto, pero que después el proyecto fue al Poder Ejecutivo, y en el Poder Ejecutivo se quitó mucho de la esencia que tenía el Código en esa primigenia redacción. Y se quitaron cuestiones que hacen a la responsabilidad del Estado, porque cuando se quita todo el capítulo de responsabilidades del Estado que había logrado tan bien la comisión redactora, cuando se quita las posibilidades de las acciones colectivas, cuando se quita el derecho al agua, se están quitando cuestiones que tienen que ver con las personas, la posibilidad de que en serio las acciones colectivas que prevé la Constitución se hagan una realidad. Y todo esto se hace en detrimento del Estado. Es un código que ha quedado con mucha confusión, que ha quedado con muchas situaciones que van a traer conflictos. No se olvide usted que el Código Civil lo que tutela, lo que legisla, son las relaciones entre los privados. ¿Qué legisla el Código Civil? Legisla si su vecino le pone un árbol mal puesto. Legisla si su inquilino le paga o no el alquiler, y si usted como inquilino tiene o no derechos. Legisla si usted, cuando va a alquilar a comprar una propiedad en un cementerio, cuáles son sus derechos y a dónde están las obligaciones. O sea, el código tiene que ver con la vida cotidiana de todos los argentinos. Si usted lo redacta de manera confusa, como ocurre en muchos institutos que tiene este código. Yo le pongo un ejemplo. En materia de propiedad horizontal, por ejemplo, este código viene a crear un nuevo organismo. O sea, nosotros sabemos, porque los que viven en propiedades horizontales, no es mi caso, sabemos todos los conflictos que tienen las propiedades horizontales con el tema del administrador, el tema de los consorcios, bueno, la asamblea de consorcistas. Uh-huh. Este código permite que el consorcio, o sea, los condóminos, el grupo que maneja el condominio, pueda tener personería jurídica. Entonces, lo que hace de alguna manera es permitir que pueda tener todo tipo de acciones. Uh-huh. Y lo que nosotros vemos es que son acciones que van por arriba de los derechos que tienen los dóminos, por arriba del derecho que tiene la persona que vive en el departamento. Claro, entonces eso forma parte del condominio. Eso sería para cuestionar. Está bien. Bueno, obviamente hay temas como el matrimonio. Claro. Si el condominio va a la quiebra, puede afectar la propiedad del domino. Y esto porque esto lo están planteando los escribanos claramente. Muy bien. A ver, yo quiero hacer un repaso para compartir con los oyentes y con Graciela Camaño, que conoce el tema, algunos de los asuntos más conflictivos o polémicos, ¿no? Uno es el matrimonio. No se realizarán, dice el proyecto, distinciones de sexo a los efectos de definir quiénes pueden unirse en matrimonio, manteniendo el avance logrado con una ley de matrimonio igualitario. Divorcio. Se simplifican los trámites para su solicitud, considerando la libre petición. Hasta ahí me parece que no hay muchas diferencias, ¿no? No, el capítulo de familias
es opinable, pero hay una serie de modificaciones que se le hace, y que incluso hay modificaciones que se le han hecho aquí, porque por ejemplo en el proyecto que nos mandó el Ejecutivo, las uniones convivenciales tenían la obligatoriedad de la convivencia y el matrimonio no. Entonces ahí había, digamos, una complejidad para la unión convivencial que no la tenía el matrimonio, pero eso se corrigió. El capítulo de familia es opinable, según lo que usted crea, según sus convicciones, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que hay algunas cuestiones que acá ya estaban saldadas. Por ejemplo, acá estaba saldado el tema de la fecundación asistida, porque en una discusión que hemos tenido, donde se votó, algunos perdieron, otros ganaron, hay una ley de fecundación asistida. Bueno, las reformas que se le introdujeron al código hacen que esa ley que ya se votó quede en desmedro. A ver, otro tema, el capítulo referido al matrimonio igualitario. Eso es una discusión que ya está saldada. Nosotros no podemos venir a desconocer que ha habido una discusión, ha habido un debate, ha habido una votación. Esas son discusiones que nosotros consideramos saldadas y que no habría que ir para atrás. No, está también el tema de la gestación, ¿no? Se fue para atrás. Sí, el tema gestación, el tema de la deuda. En el tema de el tema de la deuda en realidad lo que hacen es especificar, o sea, lo que han hecho, han redactado 2 artículos que son contradictorios entre sí acerca del nominalismo, y son contradictorios y van a generar conflicto. Esto también lo ha visualizado, entre otros, el Colegio de Abogados, el Colegio de Escribanos, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que hacen es especificar, usted puede comprometerse en dólares y devolver en pesos. Ahora, usted esto lo está haciendo en un país y en una situación de alta inflación, y usted está impidiendo que exista la posibilidad de la indexación. Claro. Entonces, es como que han metido ahí un caballo de Troya de en el momento en que se mandó, cuando el Ejecutivo corrigió esto, en el 2012, fue cuando la Presidenta lo mandó a Fernández a que convierta sus dólares en pesos, públicamente, y cuando en el país se hacía apología del peso. Eso quedó totalmente desvirtuado por la realidad. Bueno, claro, ese artículo se mantiene. Bueno, es todo un lío que en todo caso no se puede discutir de la noche a la mañana. Graciela, antes de despedirnos, ¿cómo sigue esto? Nosotros algunos legisladores han hecho presentaciones en sede penal por la gravedad institucional que significa que el presidente de la Cámara haya obviado los trámites parlamentarios que tenía que tener este proyecto. Y yo le digo algo, Luis, para terminar, como usted dice. Esto habla de una enorme debilidad por parte del Poder Ejecutivo. Ellos necesitan sobreactuar su fortaleza, aunque en esa sobreactuación se lleven puestas las instituciones. Y esto es indicativo de la enorme debilidad que tiene el kirchnerismo. Que la Presidenta se pare en una cadena oficial y quiera hacerle la guerra a Estados Unidos, en fin, todo lo que hemos escuchado en el día de ayer, que hoy se lleven puesto el Congreso, tratando de imponer un debate del día para la noche en una Cámara que ha sido una Cámara que ha cambiado su composición. Acá hay diputados que este año han jurado. O sea, todo esto habla de la debilidad que tiene el gobierno y la sobreactuación que necesita hacer para exhibir un poder que ya no tiene. Graciela, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a usted. Graciela Camaño, diputada por el Frente Renovador. Yo creo que es la